Ya tiene el operador, profe. Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a empezar la clase. El tema de hoy es el tema de congruencia de triángulo. ¿Ya? Buenos días. Nota Quispe, Pérez Vázquez, buenos días. Este tema de congruencia es un tema quizás un poco difícil, puesto que se tiene que hacer muchos pasos para determinar la solución de un problema. Cuando se entiende, ¿ya? La teoría, entonces se puede resolver fácilmente un problema, pero se necesita bastante práctica. Antes de ello, vamos a conocer el símbolo de congruencia. Primero, este símbolo que ustedes ven acá es el símbolo de la igualdad. Se usa para comparar cantidades. Por ejemplo, A es una cantidad, B una cantidad. A podría ser la medida de un ángulo y B sería la medida de otro ángulo. En este caso se dice que las medidas son iguales, pero ustedes trabajan solamente con el número, porque ya se sabe que está en la misma unidad. ¿Ya? También, en un triángulo isósceles, por ejemplo, dices que AB es igual que BC. Eso quiere decir que si esto vale 2 metros, el otro vale 2 metros. Entonces, ¿para qué sirve este símbolo? Para comparar cantidades. ¿Ya? Comparar cantidades. Ahora, este símbolo se llama semejanza, similar o parecido. Sirve para comparar figuras. Así tal como ustedes oyen. Por ejemplo, todos los triángulos equiláteros se parecen, o sea, son semejantes. Un cuadrado pequeño se parece a un cuadrado grande, porque mantienen los ángulos de 90 y el equilátero el ángulo de 60. ¿Qué estás haciendo? Comparando. Entonces, cuando ustedes comparen, ¿ya? Las figuras deben tener igual forma. ¿De acuerdo? Pero los tamaños tienen que ser distintos. Pero ¿qué pasaría si yo junto ahora este símbolo con el otro? Este símbolo se denomina congruencia. Entonces ese símbolo compara dos cosas. Compara cantidades
y comparan la forma de las figuras donde están representadas esas cantidades. Esto significa forma y esto significa tamaño. En sí, la congruencia entre dos figuras cualquiera deben tener forma y tamaño. De eso vamos a tratar hoy día, ¿ya? Por ejemplo, en rompecabezas, usted, por ejemplo, para elegir la pieza que va en cada uno, teniendo, por ejemplo, una serie de círculos que pueden encajar en este espacio vacío, ustedes escogen de diferentes figuras que puede haber una figura que encaja aquí. O sea, están buscando la forma. Después de encontrar que encaje, han encontrado que esa pieza no solamente tiene igual forma, tiene igual tamaño. O sea, ¿qué conseguiste? Una figura congruente a otra. De eso se trata. Entonces, hoy día tienen que aprender a buscar primero la forma de la figura y luego, como consecuencia, los tamaños. Los alumnos que no entienden este tema, primero van de frente al tamaño, o sea, van directamente a operar sin siquiera saber si los triángulos son congruentes. Ese es un error que quizás, ojalá no haya aquí alumnos que van de frente a una respuesta y cuando se les pregunta por qué casos son congruentes, no saben el caso de congruencia. ¿No? Ustedes tienen que saber primero la forma que determina la congruencia. ¿Ya? Esa es la idea fundamental. Miren la definición de la congruencia. Dos triángulos diferentes, A, B, C, D, E, F, van a ser congruentes si los lados, se refiere a los tres, y los ángulos, que también se refiere a los tres, son respectivamente congruentes. ¿Qué significa respectivamente? Que hay una correspondencia, ¿ya? Una correspondencia entre el ángulo y el lado opuesto. Por ejemplo, miren el triángulo ABC, ¿ya? Miren el ABC. Observa qué lado le corresponde. El lado BC, que vale un rectángulo. Y en el otro, tiene que haber la misma correspondencia. ¿Para qué? Para que haya congruencia. Pero lo primero que ustedes tienen que hacer ahí, lo primero que tienen que hacer, ¿ya? Es buscar los ángulos que tengan la misma medida. Ese es lo primerito. Luego la consecuencia está en que los lados van a ser también iguales, pero en la medida que busques primero los ángulos. ¿Cómo se lee? Triángulo ABC congruente con el triángulo DE. ¿Por qué razón? Observa los tres lados. Tienen la misma longitud. Observa los tres ángulos correspondientes. Tienen la misma medida. Entonces, no te puedes equivocar. Si tú observas que aquí a alfa le corresponde un rectangulito y en el otro le corresponde una bolita, obviamente no habrá correspondencia. Por lo tanto, no hay congruencia. ¿Ya? Ahora, pero para que dos triángulos sean congruentes hay que superponer uno sobre otro. Y eso implica que los tres lados coincidan y los tres ángulos tengan igual medida. Pero ese tipo de sistema ya no se usa. Ahora se usan los casos de congruencia. ¿Qué significa caso de congruencia? Ahí veamos. Son las condiciones mínimas que deben tener un par de triángulos para que sean congruentes. O sea, ya no necesitas que los tres lados sean de la misma longitud. Tampoco debes decir que los tres ángulos tienen que tener la misma medida. Son 6 condiciones. Es demasiado. Entonces, no hay necesidad que tengan los 6 elementos para que sean congruentes.
solo es necesario 3 elementos. Ustedes ya lo conocen, ALA, LAL, LLL. En cualquiera de los 3 casos, hay un lado igual. Por ejemplo, ALA hay un L, LAL 2, y en L 3L, entonces habría pues 3 lados. Pero por lo menos hay un lado que debe ser igual en ambos triángulos. ¿Ya? Este es el caso ALA, ángulo, lado, ángulo. Si tú encuentras un par de triángulos bajo esas condiciones, entonces dice que son congruentes. ¿Y qué significa eso, profe? Ya encontré la congruencia. Ya. Si ya encontraste la congruencia, entonces, a ángulos iguales, le debe corresponder lados de la misma longitud. Por ejemplo, si esto mide X, ¿no es cierto? Vamos a suponer que mida X y el otro mida Y. Como sé que los triángulos ya son congruentes por el caso ALA, ya lo verifiqué, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Simplemente condicionar. Quiere decir, bajo esas condiciones de ALA, entonces se cumple que la longitud de ese lado es igual a la longitud del otro lado. ¿Por qué razón? Justamente porque ambos lados son opuestos al mismo ángulo. Eso se llama correspondencia biunívoca. Que los lados no pueden igualarse porque tú quieres que se igualen. No. Tienen que ser opuestos al mismo ángulo, obligatoriamente. ¿Ya? Muy bien. Para que se entienda, mire este ejemplo. Es un ejemplo clásico. Tenemos acá un triángulo rectángulo PQR y tenemos otro triángulo rectángulo PTL. Ambos tienen la misma hipotenusa. ¿Por qué tienen una bolita ahí? La misma longitud. ¿Qué me dice el ejemplo? Haya la longitud QT. Entonces, lo que tienes que hacer es marcar la distancia de Q a T. Ahí está. Y como te piden esa distancia, le vas a llamar X. Eso es lo que te están pidiendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Buscar el caso que estamos estudiando. ¿Cuál es el caso? ALA. ALA significa, por lo menos deben tener un lado igual. Ya lo tienen ya. Haga falta los ángulos. Y para ello, lo que tienes que hacer es trabajar con una letra. Alfa, beta, teta, como ustedes quieran. ¿Qué estoy haciendo, profe? Estoy buscando que tengan la misma forma. O sea, que tengan los mismos ángulos. Porque ya un lado es igual. Entonces pones alfa y este es 90 y el otro angulito es su complemento. 90 menos alfa. Y se coloca acá. Ahí está. Ahora, concéntrate en el punto P. Mira el vértice P. Hay un 90 menos alfa. Como estos 3 angulitos tienen que sumar 180, es evidente que el otro angulito que está faltando debe ser alfa. ¿Para qué? Mira, 90 menos alfa más alfa suman 90, más 90, 180. Y ahora, en el otro triángulo rectángulo, hay que colocar 90 menos alfa. Trabaja bastante con eso. ¿Ya? Muy bien. Ahí tienes 90 menos alfa. Y luego, te das cuenta que este triángulo rectángulo que tú ves ahí y el otro triángulo rectángulo que ves al otro lado
cumplen esa condición. ¿Cuál es la condición? La condición es la siguiente. Que el triángulo PQR es congruente al triángulo PTL. Luego, entre paréntesis, tienes que colocar el caso de congruencia. Y se nota que es ALA, ese orden, mira, alfa, bolita, 90 menos alfa. Es ALA, o sea, ALA. Y una vez que ya conseguiste eso, entonces, ¿qué vas a decir? Bueno, y ahí ya puedes determinar los otros valores. ¿Cómo se puede hacer eso? A través de la correspondencia. A alfa le corresponde 5 en uno de ellos, y en el otro le debe corresponder el mismo valor. O sea, también debe ser 5. Ahí está. ¿Ah? Entonces, tengan en cuenta que es muy importante la correspondencia. Y ahora, es evidente que el triángulo de la izquierda, el PQR, tiene dos catetos, 5 y 12. Y como el otro ya es su congruente, porque ya lo demostré, entonces debe tener también un cateto que deba medir 12. Y ese es este. Entonces, conclusión, ya tiene la respuesta. X es igual a 17. Ese es el orden que ustedes tienen que llevar. Porque si ustedes no tienen un orden para poder resolver los ejercicios, entonces van a llegar a champear, a probar qué valor debe cumplir. Y eso sería nefasto, ya que ustedes son de selección, tienen que aprender lo correcto. Segundo caso, el popular LAL, lado, ángulo, lado. De igual forma, mira, obsérvese que ambos cumplen la condición LAL. Entonces, ¿qué significa? Significa que a ángulos iguales le debe corresponder lados iguales. Quiere decir, nuevamente, que si esto vale X y el otro vale Y, entonces, como ya he demostrado que son congruentes por el caso LAL, entonces lo que se debe cumplir aquí es que ambos tengan la misma medida. Ahí está. Pero no solamente los lados, también puede ser los ángulos. Por ejemplo, si el ángulo alfa grado está ubicado, no, alfa no puede ser, pues ya hay alfa. Vamos a cambiar el otro valor, beta. Ahí tienes beta. ¿Viste? Si beta está ubicado frente a la bolita, entonces frente a la bolita lo tienes que colocar beta. Pero primero tienes que demostrar que son congruentes por el caso que hemos mencionado. Ahí vamos a este ejemplo. Ahí tenemos un par de triangulitos donde te piden calcular X. Es evidente que ambos triángulos son congruentes. Es evidente, no necesitas buscar que sean congruentes como en el primero, ¿no? He tenido que completar ángulos. Acá ya no. Es evidente que el triángulo ABC es congruente
con el triángulo CDE. ¿Qué caso? Estamos viendo ahí el caso LAL. ¿Y eso qué implica, profe? Me están pidiendo que calcule la medida de X. ¿Cuánto vale X? Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Mira, se supone que el triángulo ABC y el C ya son congruentes. Ya no necesito demostrar porque ya son congruentes. Ya está, ya está. Entonces, ¿qué hago? Ese es el dilema, ¿no? Entonces, como no sabes qué hacer, entonces te voy a recomendar agregarle una letrita en cualquiera de los triángulos. Porque aquí no se sabe quiénes son congruentes, pero el alfa tú lo puedes colocar aquí, por ejemplo. Ya le colocaste el alfa. Está frente al rectangulito verde. Y entonces, tiene que haber otro valor alfa que también debe estar en el otro triángulo frente a quién? Frente al rectangulito verde. Ahí está. ¿Por qué hago eso? Porque ya son congruentes. No lo he hecho antes, ¿eh? Sino que ya son congruentes. Ahora, con esto ya puede salir el ejercicio. ¿Será suficiente para resolver el ejercicio? Mire ese triángulo. ¿Viste? Acá hay un ángulo que se llama ángulo exterior. ¿Quién es el ángulo exterior? Es 50 más alfa. Justamente, acá tengo ese triangulito. Mire ese triangulito. ¿Qué aplico? La propiedad del ángulo exterior. ¿Qué dice la propiedad del ángulo exterior? Que 50 grados más alfa debe ser igual a la suma de los dos ángulos internos, o sea, X más alfa. Listo. Y ahí concluyes fácilmente que X es igual a 50 grados. Así se resuelve. Ustedes dirán, ¿y cómo iba a saber que justamente iba a emplear el teorema del ángulo exterior? Bueno, usted no tiene que sorprenderse de nada. Estoy aplicando una propiedad que ustedes ya lo conocen. Entonces, a eso se llama experiencia. Si tú quieres resolver problemas de congruencia difíciles, muy difíciles, primero tienes que empezar con ejercicios sencillos. Acumula experiencia y cada vez vas a saber qué hacer en un ejercicio. ¿Ya? Pero primero, la base fundamental es la teoría. Tercer caso, lado, lado, lado. Aquí no hay mucho que decir, porque para que dos triángulos sean congruentes deben tener los tres lados de la misma longitud. Pero eso sí, tiene que haber una correspondencia. ¿Cuál es la correspondencia? Que al lado de la misma longitud le deben corresponder ángulos de la misma medida. ¿Ya? Ángulo de la misma medida. Por ejemplo, ¿no? A ver. Si este mide alfa y el otro mide beta,
Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que alfa tenga, o sea igual a beta. Nada más. ¿Por qué hago esto? Porque ya sé que son congruentes por el caso lado, lado, lado. Nunca hagan al revés. Primero demuestren la congruencia. Mire este ejemplo. Dice, en la figura hay X. Ya. Entonces, ¿cómo voy a resolver ese problema? Tengo aquí beta, beta. O sea, tengo un triángulo isósceles, donde el lado EB debe ser igual al lado BC. Entonces, coloco dos palitos aquí y dos palitos aquí. ¿Por qué? Porque el triángulo es isósceles. Y luego me doy cuenta de algo muy importante. Acá hay un 130 y al costadito hay un angulito de 50 grados. Ahí está. Pero acá hay otro triángulo isósceles, ABD. Ese triángulo ABD es isósceles. Entonces, si tiene un 50 grados, debe tener el otro también 50 grados. Entonces, colócale 50 grados. Ahí está. Listo. Ya trabajé con los dos isósceles. Ahora, recién me doy cuenta que este triángulo de aquí, fíjate ese triángulo, con el otro triángulo de acá, tiene los tres lados iguales. Mira los lados. Se observa que el triángulo ABE es congruente con el triángulo BDC. Y esto por el caso lado, lado, lado. Pues, ¿y ahora qué hago? Entonces, como ya tiene los lados iguales, hay que igualar los ángulos. Por ejemplo, aquí hay un ángulo. Mire ese ángulo de él. Ese ángulo está entre la bolita y el rectangulito. Y acá también tengo algo parecido. Ese angulito está entre la bolita y el rectangulito. Por lo tanto, esos ángulos tienen que ser iguales. Entonces, lo que tiene que hacer acá es X más 50 debe darte 130. Y aquí te sale 80 grados. Entonces, ese es el orden que ustedes tienen que llevar para la determinación de una incógnita. ¿Ya? Ya con el tiempo ya tendrán bastante experiencia, ya sabrán cómo resolver esos ejercicios. Muy bien. A ver, vamos a resolver los ejercicios de la dirigida.
Ya, veamos ahí. Dice que AB mide 1. BD mide 4. Calcular BC. Listo. Ya. ¿Cómo voy a resolver este tipo de ejercicio? Primero, voy a sombrear este triángulo. Mira este triángulo. Ese triángulo rectángulo tiene de hipotenusa una bolita. ¿Ya? Eso es todo lo que tiene. ¿Estamos de acuerdo? Ya, no tiene más. Pero aquí podría tener también un triángulo rectángulo donde la hipotenusa sea bolita. Entonces me conviene a mí trazar una altura desde C. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que H es este punto. Este triángulo rectángulo de color amarillo CHD lo voy a comparar con este triángulo rectángulo del mismo color. Todavía no son congruentes. Todavía no son congruentes. ¿Por qué? Porque solamente tienen la hipotenusa, una bolita verde, no tiene más. Entonces, ¿qué tienes que hacer acá? Tienes que buscar que los ángulos sean de la misma medida. Pero para ello, tienes que hacerlo con lógica. El triángulo de arriba y el triángulo de abajo deben de tener los ángulos iguales, pero no le puedes colocar números, sino trabaja con letras. Por ejemplo, vamos a ponerle teta. Teta es, por ejemplo, en cualquier lado donde tú quieras. Vamos a ponerle por acá. Teta. Como es 90, te dije hace un momento que el otro debe medir su complemento. 90 menos teta. Te lo dije. Y eso es lo que tienes que hacer a cada rato. Mira. Ahí está el 90 menos teta. Pero ahí hay un cuadradito de 90. Al costado tiene que ir un ángulo. Y ese ángulo tiene que ser teta. Ahí está. ¿Ves? Estás completando con lógica. No lo estás poniendo por poner, sino teta, complemento, y como es recto, teta otra vez. Y ahora estás en el triángulo amarillo de arriba, el ABD. Si ya tienes teta, ya puedes calcular el ángulo de arriba. El ángulo de arriba es 90 menos teta. ¿Te diste cuenta? Esa es la forma de completar los ángulos. No se hace al azar. ¿Ya? Y ahora me doy cuenta que los triángulos son congruentes. Recién son congruentes. ¿Quiénes son? El ABD es congruente con el CHD. ¿Qué caso sería? ¿Ala o LAL?
Claro, es el caso ALA. Muy bien. Profe, y ahora, ya, ahora vas a hacer lo siguiente. Mira lo que vas a hacer. Vas a tener que buscar la correspondencia. A teta le corresponde un cateto que mide 1. Entonces, aquí en el otro triángulo, a teta le debe corresponder un cateto que mida 1. Ahí está. Pero según el dato, BD es igual a 4. Como BD es 4 y este es 1, entonces te está faltando ¿cuánto? Está faltando 3. 3. ¿Ya? 3. Muy bien. Ahora, como los triángulos son congruentes, fíjate en el triángulo ABD. Mira el triángulo ABD. ABD. Hay un cateto que mide 1, es AB, vale 1. El otro cateto BD vale 4. Repito, AB es 1 y el otro cateto es 4. Y como ambos triángulos ya son congruentes, si uno de ellos tiene cateto 1, 4, el otro también tiene que tener cateto 1 y 4. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que HC, ¿cuánto tiene que medir? Tiene que medir 4. Porque como ambos ya son congruentes, acá hay cateto 1, cateto 4. El otro, profe, cateto 1, cateto 4. Listo. Y aquí se concluye en ese triángulo de catetos 3, 4. La respuesta es a la inmediata, es sí. Ustedes comprenderán, ¿ya? No ha sido laborioso, sino que estos problemas son netamente gráficos. Por eso tienes que aprender bien cómo se resuelven estos problemas, ¿no? Seguir los pasos secuencialmente. Vamos a ver la número 2. Ahí está. Para resolver la número 2, tienes como dato que AD mide 20. Ahí está. Mide 20. Y te piden calcular BP. Que le voy a llamar X. Nada más. ¿Cómo voy a resolver? Para empezar, tenemos ahí un ángulo de 45. Cada vez que tengas un ángulo de 45, no dudes en formar un triángulo notable. Así tengas 37 y 53, 30, lo que sea, ángulo notable, traza una altura. Ya formaste un triángulo notable. ¿Para qué formaste el notable? Simplemente para colocar lo que tú ya sabes. ¿Qué hace siempre ahí? K. ¿Y el otro cuánto vale? También vale K. Ya, hasta ahí ya avanzaste bastante. Ahora, recuerda el problema anterior.
Mira la figura de los triángulos congruentes. Es idéntica al problema que está ahí. El siguiente problema es idéntico. O sea, este triángulo de aquí ese triangulito. ¿Qué tiene ese triangulito? Es un triángulo rectángulo. Perfecto. Tiene la hipotenusa una bolita verde. Profe, acá tengo una bolita verde. Entonces, ¿podría aquí formar un triángulo rectángulo? Por supuesto. Entonces, tiene solamente que sombrear. Para eso ustedes tienen lápiz para sombrear. Y mira, solo tienes que trazar esta perpendicular. Ahora, aparentemente, estos triángulos que son congruentes, aparentemente. Entonces, la idea es demostrar cómo hice yo para que estos ángulos aparezcan. ¿Recuerdas qué hice cuando yo coloqué esos ángulos? ¿Dónde los coloqué? ¿Ah? ¿Dónde los coloqué? Los coloqué en uno de ellos. En uno de ellos. O sea, ponle alfa. Puede ser aquí, puede ser aquí, aquí, donde tú quieras. Ya, ponle alfa aquí. El otro debe ser 90 menos alfa. Ahí está. Como arriba hay un ángulo cuadradito de 90, es evidente que ese vale alfa, que está al costado. Ya el otro triángulo amarillo también debe tener 90 menos alfa. Y una vez que hiciste eso, recién demuestra la congruencia. El triángulo APB es congruente con el triángulo vamos a ponerle otra letra, ¿ya? A ver. Vamos a llamarle T ahí. Es congruente con el triángulo TBC. ¿Cuál es el caso de congruencia? Es muy importante que sepan el caso de congruencia. Ah. Y luego, ¿qué hago? Ya, esto implica que ya lo puedo resolver. Mira. A ver. Me piden X, o sea, BP me están pidiendo todo esto. Entonces, profe, en el TBC y en el APB en 2, no hay nada. O sea, no hay ningún lado que yo pueda encontrar. Y entonces, tú vas a decir esto, chequea. X es lo que me pedían. Y X es BP. Mira esto. Este es BP. ¿Diste cuenta? Ahí está. No es que no haya nada, sí hay. Y el X, ¿a qué ángulo se le opone? A 90 menos alfa. Ahora vas en el otro triángulo que ya es congruente.
Entonces, a 90 menos alfa, ¿cuánto se le debe oponer? El mismo valor X. Ahí está. X. Entonces, CT ya vale X. Muy bien. Y ahora mira lo que va a pasar. No hay más, ¿no? No tienes esto, no tienes esto, y listo. Pero acá hay un K que tú le pusiste. Dime, ¿cuánto vale esta distancia de T hasta P? De T hasta P vale K. Entonces, observa TV. Mira TV. BP es X. PT es K. Haz la diferencia. X menos K. ¿Y quién es X menos K? Es este cateto TV. TV es X menos K. Entonces ya terminemos. Mire ese triángulo celeste, por favor. El triángulo celeste tiene dos catetos. Un cateto es X, el otro cateto es X menos K. Y su congruente, que es el amarillo, debe tener X y X menos K. Entonces, este amarillo ahora es celeste. Debe tener X y X menos K. Entonces, ¿quién es el que vale X menos K? X menos K debe ser el cateto AP. Y luego CT, que mide X, lo voy a llevar hacia abajo. Lo proyecto hacia abajo. Y ya tengo la solución del problema. Miren en la horizontal de A hasta D. De A hasta D. Hay que sumar. X menos K. Más X. Más K. Eso te tiene que dar 20. Y de ahí concluyes que X vale 10. Y esa es la respuesta. Entonces, algo parecido hemos tenido en el anterior problema. ¿Ya? Listo. Miren la 3. Mira, lee el texto. Dice, los triángulos APQ y BCR son congruentes. Ya te dicen que son congruentes. Tú ya no tienes que buscar el caso ALA, LAL, triple L. No, ya no busques nada porque ya dice que son congruentes. Lo único que tienes que hacer, para no equivocarte, y es una buena recomendación, es pintar ese triángulo. El triángulo APQ y el BCR. Ahí está. Dice que son congruentes. Ya. Primer paso. Si son congruentes, los tres lados deben ser de la misma longitud. Y también sus tres ángulos deben tener la misma longitud. ¿Cómo hacer eso? Mira. Primero, ¿dónde debe estar el ángulo recto? Porque el de acá, el RBC, es un ángulo recto en C. Entonces aquí
el Q es agudo, el A es agudo, entonces P tiene que ser recta. Segundo paso, las hipotenusas deben ser iguales porque ya son congruentes. No te preocupes por los casos de congruencia, ya son congruentes. Entonces este lado debe ser igual que este. ¿Por qué? Porque ya son congruentes. ¿De acuerdo? Ya. Ahora dice además, AP dice que es igual a PR. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Mira lo que voy a hacer, un trazo auxiliar. Voy a unir Q con R. ¿Está bien? Q con R. Y acá le voy a poner un palito. Ya. Pregunta. Acá hay dos triángulos congruentes. Están pegaditos. ¿Quiénes son? El triángulo APQ es congruente con el triángulo PQR. A ver. ¿Por qué casos son congruentes? El APQ y el PQR. Muy bien, Navarro Quispe. Perfecto, Navarro Quispe. Perfecto. Es LAL. LAL. Es LAL. Ahí está. ¿Quieren saber por qué es LAL? Tiene un palito, tiene dos palitos y hay un ángulo recto en el medio, en ambos. Por eso que es LAL, no es triple L. No es triple L. Porque el triángulo PQR no tiene la bolita. Ahora, después de la congruencia, ¿tendrá la bolita? Sí, pero después. El caso es LAL. Muy bien. Eso quiere decir que AQ es igual a QR. Ahora, le colocamos entonces la bolita. Ahí está. Ya, hasta ahí no se puede hacer más. Pero, profe, ya trabajó con los lados. Ahora faltan los ángulos. Efectivamente, tiene que haber ángulos. Mira. Pues yo digo, coloquen una letra cualquiera. Teta. Aquí. Es evidente que hay otro teta. Ahí. Los triángulos son congruentes. El triángulo es isósceles. AQR es isósceles. Listo. ¿Cuánto mide el ángulo externo en Q? Aquí me dice. ¿Cuánto mide el ángulo externo en Q? Ahí. Muy bien. 2 teta. 2 teta. Ese vale 2 teta. Pero ¿qué también observas? Ese triangulito que estoy pintando es isósceles. Mira las dos bolitas, isósceles. Entonces, si es isósceles, el X debe ser igual a 2 teta. ¿Ya?
X vale 2 teta. Vamos para acá. X es igual a 2 teta. Ah, ya. Ya. Ahora, ¿qué te dijeron al inicio? El triángulo APQ es igual a BCR. ¿Cierto? Pero el APQ ya tiene bolita, tiene un palito y tiene dos palitos. Y el otro sigue siendo igual. Mira este que está acá. Este, el RBC, debe tener también palito, dos palitos. ¿Quién es el cateto menor? RC. ¿Quién es el cateto mayor? BC, que debe ser dos palitos. Porque son congruentes. Ahora, teta se le pone un palito. Entonces, ¿dónde coloco teta? Teta coloco arriba. Ahí coloco. Entonces, el problema ya salió. ¿Ya? Ya salió, mira. Mira ese ángulo de ahí. Y mira el ángulo A. ¿Está bien? Ya. Ubícate en el triángulo total. Mira el triángulo total. Total, total. El ángulo A es teta. El ángulo B de arriba es X más teta. Y están dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, teta con X más teta tienen que sumar 90 grados, porque está en un triángulo rectángulo. Ah, ya. Entonces voy a decir así, ¿no? A ver. ¿Ya? En el triángulo ABC voy a sumar teta más el ángulo de arriba, que es X más teta. Y eso tiene que darte 90 grados. Profe, pero X vale 2 teta. Reemplaza nomás. Pues. Ya, si X vale 2 teta, más 2, 2, 4 teta tendría, ¿sí o no? Pero no, no es necesario. Mira. Fíjate, este es X más 2 teta. ¿Está bien? Pero 2 teta es X, entonces voy a traer el activo X. Y esto vale 90. Y ahí concluyes que X vale 45 grados. ¿Y qué es eso? La respuesta. Ahí está. Este es otro tipo de ejercicio. ¿Por qué? Porque simplemente ya te dicen que los triángulos son congruentes. Ya no tienes que buscar la congruencia, porque ya son congruentes. Vamos al problema 4. Es un problema parecido al ejemplo que ya les puse. A ver, ¿cuánto sale? Resuelvan, a ver. Te voy a preguntar.
Ya, voy a resolver. En el problema, ya, muy bien. Lisette Nieto Anjachino, ya, muy bien, esa es la respuesta. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ya. Vamos a colocarle los datos. AB dice que es igual que BD. Ahí está. ABD. Ubícate en ABD. Es isósceles. Es un triángulo isósceles. Un ángulo es 3 alfa, entonces el otro también debe ser 3 alfa. Entonces le coloco 3 alfa. ¿Dónde, profe? Aquí. Porque el triángulo es isósceles. Este es isósceles. Muy bien. Hasta ahí todo normal. Luego dice que BE es igual a BC. BE es igual que BC. Y finalmente AE es igualito que CD. Ahí está. Solamente he colocado los datos nada más. ¿Ya? Ahora, me doy cuenta que si pinto este triángulo de acá, y pinto este otro, son congruentes los triángulos. El triángulo ABE es congruente con el triángulo BCD. ¿Por qué caso? El caso es lado, lado, lado. Y ahí que se concluye. Ahí se concluye lo siguiente. El ángulo opuesto a la bolita, aquí tenemos un 3 alfa más 4 alfa, tengo 7 alfa. Acá hay un 7 alfa. Estoy sumando 3 alfa más 4 alfa. Y como el otro triángulo es su congruente, entonces lo que se tiene que hacer acá es que el ángulo que está frente a la bolita tiene también que ser 7 alfa. Ahí está. Porque ambos ya son congruentes. Por lo tanto, en el vértice D, miren a ver, en el vértice D, 3 alfa
sumado con 7 alfa, eso te tiene que dar 180. Y de ahí se concluye que alfa es igual a 18 grados. Ahí. Esa es la respuesta del ejercicio. ¿Está bien? Coloca bien los datos pausadamente. Si hay un isósceles, ponle los ángulos iguales. Y luego verifica la congruencia, píntalo. Y te vas a dar cuenta que la solución no es difícil. Vamos a la 5. Dice el ejercicio. ¿Ya? Ah, muy bien, Fiorella. Excelente. Esa es la respuesta. Muy bien, muy bien. Acá dice que AB es igual que D. Además, AE es igual que CD. Ahí está. ¿Ya? Y te piden calcular el valor de T. ¿Ya? Se supone que cuando ustedes hacen este trazo, se forman 2 triángulos congruentes. Es evidente, muchachos. Ese triángulo de ahí con el triángulo de acá. Son congruentes. Veamos por qué casos son congruentes. El triángulo ABE es congruente con el triángulo CDE. Y esto por el caso, a ver, ¿cuál sería el caso? El caso sería, muy bien, Nico, muy bien, es LAL. El LAL. Ya, profe, y ahora, ahora vamos a hacer lo siguiente. Este problema ya lo hice parecido al ejemplo número 2, ya que ya lo resolví. Profe, ¿cómo se hace esto? Recuerda cuando yo no tenía nada, yo le puse un ángulo en cualquiera de los lados. O sea, en cualquiera de los triángulos le agregué un alfa, en cualquiera. Y eso es lo que tienes que hacer. Mira. Si tú le pones un alfa, tú puedes elegir. Profe, ¿puedo colocarlo ahí? Sí. ¿Puedes colocarlo aquí? También. No importa. Puede ser acá también. O en su defecto puede ser arriba. Donde tú quieras. Ya, ponle el alfa ahí. Mira el alfa. ¿A quién se le opone? Al lado AE, que vale 2 palitos. Ahora, este es el que vale 2 palitos. Entonces ahí tiene que ir un ángulo. ¿Qué ángulo tiene que ir? Tiene que ir el alfa. Ahí está. Muy bien. Y ahora, profe, recuerda. Pues digo, el ejemplo que yo puse fue vital. ¿Eh? Mira este ángulo externo del triángulo celeste. Mira ese ángulo externo, por favor. Mira, mira. Mira el triángulo celeste ABE. ABE.
Acá hay un 70 y un alfa. Ese ángulo externo vale 70 más alfa. Profe, pero ya hay un alfa. Entonces, ¿qué le está faltando adentro? Le está faltando 70 grados. Ahí debe ir 70 grados. ¿No? 70 más alfa, externo 70 más alfa. Listo. Y ahora esto lo elimina porque solamente fue necesario para que se den cuenta que se fue. Muy bien. ¿Y ahora qué debería de hacer? Mira, los triángulos son congruentes. Se queda bien esto, ¿eh? A 70 se le opone un palito. En el triángulo celeste a 70 se le opone un palito. Ya te salió el problema. ¿Por qué? Porque el triángulo es isósceles. ¿Está bien? Ese triángulo BC es isósceles. Quiere decir que hay un ángulo que debe ser teta y está aquí. Por ser isósceles. Este triángulo es isósceles. Entonces, finalmente, en ese triángulo BEC, la suma de teta más teta, que vendría a ser 2 teta, más 70, tiene que dar 180. Y aquí se concluye que el valor de teta es igual a 55. ¿Ya? Entonces, fíjate el proceso, cómo se está resolviendo los ejercicios. El proceso es muy importante. No se puede directamente ir a conseguir teta e inventando valores, nada. Todo se hace con lógica. ¿Ya? Veamos el problema 6. Acá está. Problema 6. Ajá, muy bien, Fiorella. Esa es la respuesta. Muy bien. Ya, a ver. Primero, tienes que repasar algo, ¿no? Algo que hicimos la semana pasada. Espero recuerdes ahora. Mira. Vamos a suponer que esto sea 2A. El de arriba. ¿Está bien? Y el de abajo haya un angulito de 90 más alto. ¿Alguien de ustedes recuerda cuánto vale el otro ángulo? ¿Cuánto vale el ángulo que está faltando ahí en el triángulo celeste? ¿Cuánto es? Ya, muy bien, Coronel. Muy bien, Pérez Vázquez, Caína. Es 90 menos alfa. Yo le dije hace 2 semanas,
Esto lo van a llevar siempre. Ese triángulo aparece un montón de veces. Ya tienes que tomarlo en cuenta ya, como algo inherente al curso. Donde ves un 2 alfa y ves un 90 menos alfa, profe, de frente a 90 menos. Y el triángulo es isósceles. Ahí está. Es isósceles. Ya, entonces, acá tengo eso. Sí, tienes eso. Te piden CD, que le voy a llamar X. ¿Ya? Y tienes como dato AE, que vale 4. Nada más. ¿Ya? Ahora, el ángulo que aparece aquí, mira este ángulo. Mira el vértice C. Observa el vértice C. Hay un cuadradito y un alfa. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo de ahí? Vale 90 menos alfa. Este es 90 menos alfa. Y ahora, mire ese triángulo. Mire el triángulo ABC. Mira el triángulo ABC. Este es 90 menos alfa. El de arriba hay un 2 alfa dentro del triángulo celeste. Entonces, ¿cuánto tiene que medir el ángulo A? El ángulo A tiene que medir también ¿cuánto? 90 menos alfa. 90 menos alfa. La pregunta es, ¿no es isósceles ese triángulo? Sí es isósceles. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es esto, mira. Este lado, AB, debe ser igual al lado BC. Son iguales. ¿Está bien? Esa es la idea. Ahora, ya puedo determinar dos triángulos congruentes. Hay que tener buen ojo nada más. Miren, uno de ellos está ahí. Mira eso. Y el otro se encuentra acá. Ahí están. A ver, ¿por qué caso son congruentes estos triángulos? Ajá, muy bien, Nico Coronel. Muy bien, muy bien. Es el caso ALA. El triángulo BCD es congruente con el triángulo ABE. Y este fue el caso ALA. Y luego sale directamente. ¿Cómo? Mira. A 2 alfa me corresponde 4. Y a 2 alfa me corresponde X. Es directo nada más. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta es X igual a 4. Esa es la solución del problema. Pero tenía que haberte dado cuenta el de arriba. Ese detalle en congruencia se aplica bastante. ¿Ya? Se aplica muchísimo. Muy bien.
Vamos con el siguiente problema. Ya. A ver, inténtenlo, lo voy a preguntar. Sale en forma inmediata. Ya vamos a resolverlo. Hay dos triángulos que son, ¿ya?, equiláteros. A ver, ya, muy bien, Lisset, Nieto. Esa es la respuesta, muy bien. Ya, mira. El triángulo ABC es equilátero. Ya. Voy a colocar los lados, ¿ya?, iguales. Como es equilátero, acá lo voy a colocar, ¿ya? AC igual a BC. Ya. Además, los ángulos deben de ser de 60. El ángulo A 60, el B 60 y el C 60. Pero ya como tiene un 20, le está faltando 40 grados. Hasta ahí nomás. Ahora el triángulo PQC. PC
igual a QC igual a PQ. Es equilátero. Ahora, en ese triangulito, tienes que concentrarte acá. ¿Ya? En este triángulo, ya que tiene tres lados iguales, lo están viendo, los ángulos tienen que ser de 60. Pero ahí vemos un 40 grados. Le está faltando 20 grados. Entonces lo colocamos aquí, 20 grados. ¿Para qué? Para que sea, efectivamente, 60 grados. ¿De acuerdo? 60. Porque en el primer triangulito, ABC también dice que es equilátero. Le he puesto AC un rectangulito, BC un rectangulito. Y como ya tenía 20, le agregué 40. Ya listo. Entonces, y aquí ya puedo observar dos triángulos congruentes. Mira el APC y mira el BQC. Ahí está. ¿Ya? Entonces, es evidente que el caso de congruencia es LAL. El caso de congruencia es LAL. Triángulo APC congruente al triángulo BQC. Entonces colocamos aquí el caso de congruencia. Ahí está. ¿Ya? Muy bien, ya. Ahora, ¿qué se hace? Ya conozco el caso de congruencia. Me piden X. Pero no te olvides que acá hay un ángulo de 140 grados. ¿Ya? $140. Como el triángulo PQC es equilátero, entonces tiene que haber un ángulo de 60 grados. A la parte de arriba. Ese es equilátero, por eso que vale 60. Y ahora obsérvese, ya para finalizar este problemita, ¿ya? Como los triángulos son congruentes, fíjate el lado rectangulito. El lado rectangulito, abajo se le opone a 140. Y en el otro triángulo de arriba, a ese rectangulito se le pone X más 60. Entonces es evidente la respuesta del problema. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Hemos resuelto esto por el caso
LAL. ¿Ya? Fíjate que cuando son equiláteros no se coloca toditos los lados iguales, ¿no? Y todos los ángulos de 60. En algunos casos, inclusive el PQ, no era necesario colocar su lado. Suficiente con eso. ¿No? Problema 8. Dice que AB, ¿ya? AB es igual que AC. Y te piden HD, sabiendo que H vale 6, 53 y 143. Muy bien. Miren este triángulo rectángulo. Tienes hipotenusa, un rectangulito. Eso es lo que hay que buscar primero, ¿no? Otro triángulo rectángulo que tenga hipotenusa rectangulito. ¿Cómo se hace eso? Se prolonga CD y desde A se traza una altura. Ahí está. Vamos a llamarle T. Ahora, aquí hay un triángulo rectángulo de hipotenusa, un rectangulito. Probablemente sea congruente con este triángulo de acá. ¿Cierto? Probablemente. Ahora acá hay un angulito de 37 al costado de 143. ¿Ya? Y también hay uno de 53, porque hay un triángulo rectángulo notable. Este vale 53. ¿Por qué razón? Porque mire este triángulo. Este es notable. Si hay un 37, tiene que haber un 53. Muy bien. Aquí voy a colocar un angulito teta. Está aquí. Y observa, mira este ángulo de aquí. Hay 53 más teta. Y el otro también vale 53 más teta. Entonces, chequea bien ese triángulo rectángulo. Obsérvalo bien. Tiene un ángulo de 53 más teta. El amarillo, concéntrate en el amarillo. En el amarillo es un triángulo rectángulo. Tiene hipotenusa rectangulito. Y un ángulo agudo, 53 más teta. ¿Está bien? Ahora acá. El ATC. Mire el ATC. Mire el ATC. El ATC también tiene hipotenusa rectangulito y un ángulo de teta más 50. Estos son congruentes.
¿Por qué caso? Muy bien, Navarro, Quispe y Jancachi Nieto. Es el caso ALA. ¿Ya? Lo colocamos aquí. Triángulo AHB congruente al triángulo ATC. Fue el caso ALA. Ya. Y ahora puedes hacer esto, ¿no? Mira. A ver. Acá hay un valor de 6 que justo está ubicado acá. Beta se le opone a 6. Entonces aquí beta se le debe oponer a 6. Entonces aquí ya hay un triángulo notable. ¿Ya? Mira ese triángulo notable de 37, 53. Ahí está. En este triángulo rectángulo a 37 se le opone 6, a 53 se le opone 8. Entonces la hipotenusa tiene que ser 10. Si X es este valor, entonces la hipotenusa AD tiene que ser 10. O sea, 6 más X es igual a 10. ¿Ya? Y de ahí X es igual a 4. Que vendría a ser pues la solución del problema. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Ya listo. Le voy a tomar su temático. Entren al intranet. Ahorita lo voy a activar.